Hoy vamos en el proceso en que vamos de la serie El ser más hermoso del universo, hoy vamos a hablar de la omnisciencia de Dios. Dios es omnisciente, debemos eso todos saberlo. Dios es omnisciente. Muchos más atributos tiene el Señor, pero hoy vamos a hablar de la omnisciencia de Dios. El Dios omnisciente del cristianismo indica que Él posee una sabiduría plena y perfecta, que está al tanto de todo cuanto sucede tanto en los cielos como en la tierra, y que Él es la fuente misma de todo conocimiento. De esta manera, Dios sabe todo lo que pensamos. ¿Sabías eso? Dios conoce tus pensamientos más íntimos, tus ideas, tus conceptos, todo lo que vayas a decir antes de que salga por tu boca. Dios ya lo conoce. Dios sabe acerca de tu levantarte y tu acostarte, lo que sentimos y lo que hacemos en cada momento de nuestra vida. En otras palabras, Dios conoce de antemano el presente, el pasado y el futuro de cada individuo. Dios lo conoce todo en absoluto de nosotros, aún de aquellos que lo niegan, aún de aquellos que no creen, Dios lo conoce todo. Por eso les invito a que inclinen su rostro y oremos para recibir este mensaje de la palabra el día de hoy. Padre Santo, te damos gracias. Queremos poner nuestra vida en tus santas manos. Queremos recibir tu palabra. Deseamos conocerte. Deseamos aprender cómo es que podemos celebrar una verdadera Navidad en Cristo Jesús para darte la gloria, para que seamos luz en nuestra casa, para que como hijos tuyos, para que como hijos de nuestros padres, para que como padres de nuestros hijos, para que como esposos y esposas, para que como miembros de esta sociedad y miembros de nuestra familia, podamos ser luz para todos en nuestros hogares, para tu gloria, Santísimo Rey. Te lo pedimos, Padre, revélanos, despeja nuestra mente, en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos 4:13 nos dice así: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todos nosotros, mis hermanos, un día, sin que falte uno solo, toda la humanidad, todos los seres humanos, los que murieron en el pasado, los que no han nacido, nosotros que estamos vivos hoy, todos los seres humanos, un día, sin que falte uno solo, vamos a estar en la presencia de Dios y vamos a tener que dar cuenta de todos nuestros hechos, pasados, presentes y futuros. Todos vamos a tener que dar cuenta a Dios. ¿Por qué? Dios es omnisciente. Repito, Dios es omnisciente. Él lo conoce todo. Todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos, todas las criaturas del pasado, presente y futuro, Él conoce perfectamente el detalle en la vida de todos los seres que están en el cielo, en la tierra y en el infierno. Amén. En Daniel 2:22 nos dice: Él revela todo lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas. Él lo conoce absolutamente todo. Nosotros debemos estar en este preciso momento meditando acerca de eso, porque este mundo nos quiere engañar. Sepa esto, hermanos, este mundo en que vivimos, este mundo que nosotros conocemos, nos quiere engañar. Nos quiere hacer creer que con lo que nosotros hablemos, eso es. O sea, este mundo nos quiere enseñar que nosotros somos más poderosos que Dios, que lo que tú hables por tu boca, eso es. Mañana prosperaré, mañana haré esto, mañana haré aquello. Y el Señor dice todo lo contrario. En Santiago nos dice, si Dios quiere.
si Dios lo permite. Y nos da la instrucción, más bien digan si Dios quiere, si Dios lo permite. Pero muchos viven creyéndose multimillonarios. Hoy en día ya no son multimillonarios, ahora son billonarios. Yo soy billonario. Ahora confiesan con su boca que mañana serán multimillonarios. Pues simplemente, ¿qué les queda? Espere a mañana y mañana se dará cuenta que no es así. Nada escapa a la atención, nada puede ser escondido de Dios, no hay nada que Él pueda olvidar. Bien podemos entonces decir, como dice el salmista en el Salmo 139, Salmo 139, 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Así es, hermanos. Todo lo que Dios dijo que Él iba a hacer, ¿se acuerdan que hoy hace 8 días predicábamos acerca del decreto de Dios? Y de cómo Él, desde antes de la fundación del mundo, cuando estaba completamente solo, Él creó todo y Él decidió por el designio de su propia voluntad crearlo todo y decretó que todo fuera como es. Es decir, que Él designó una vida para cada uno de nosotros. Él nos asignó una vida a cada uno de nosotros y nos diseñó el pelito, los ojitos, la nariz. Él diseñó nuestra boca. Él diseñó todo nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros pies, nuestra espalda. Todo lo que tenemos nosotros, de lo que estamos hechos, formados del polvo de la tierra, venimos a ser hijos de Dios cuando empezamos a descubrir que en Él somos, por Él somos, para Él vivimos, porque Él nos creó y nos buscó, vino del cielo para reconciliarnos con Él, para llevarnos con Él. Nosotros estamos aquí, pero Él vino, Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que nosotros fuéramos reconciliados con Él. El conocimiento de nuestro Dios es tan perfecto, Él nunca se equivoca, Él no cambia, ni pasa por alto alguna cosa. Si tal es ese Dios al que tenemos que dar cuenta, entonces leamos el Salmo 139, 2, 4, que nos dice: Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Todos. El Señor ya sabe qué voy a hacer yo dentro de 8 días. El Señor ya sabe el proceder incluso de los guerrilleros, de los mafiosos, de los políticos, de los corruptos, de los que están aquí y de los que están en otro país. El Señor ya lo sabe todo. Nadie puede venir a decirle al Señor: hey, mire lo que pasa allí, mire lo que pasa allá. El Señor todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo ve, todo lo puede. Amén. Dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Qué maravilloso ser es el Dios de la Escritura. Cada uno de sus gloriosos atributos debería ser honrado por todos nosotros, sus hijos. La comprensión de su omnisciencia debería inclinarnos a todos y cada uno de nosotros ante Él en adoración. Eso deberíamos hacer todos nosotros. Con todo, cuán poco meditamos en su perfección divina, mis hermanos. Conocemos lo grande que es Él, estamos aprendiendo lo divino que es Él. Pero ¿saben qué? Generalmente no lo hacemos. Generalmente ignoramos su palabra. Cogemos el gran libro y muchas veces lo despreciamos. Y ni siquiera lo leemos, porque consideramos que Él debe bendecirnos, pero nosotros no nos aprestamos a conocerlo a Él para recibir
su enseñanza, su dirección, su gracia y su favor para comportarnos como Él dice que debemos hacerlo. La comprensión de su omnisciencia debe entonces llevarnos a ser unos adoradores verdaderos en espíritu y en verdad. ¿Cuán solemne es este hecho, hermanos? Nada puede ser escondido de Dios. Nada. Yo no puedo ir a ningún lugar a esconderme para cometer un pecado. Él me está viendo donde quiera que yo vaya y tú debes saber esto. Yo lo estoy sabiendo hoy, pero tú debes saberlo, debes recibirlo, debes creerlo. No te puedes ir a esconder en ningún lugar, te puedes esconder de todos los seres humanos. Yo también lo puedo hacer, pero de Dios ni uno solo se puede esconder. En Ezequiel 11:15 nos dice: entonces el Espíritu del Señor cayó sobre mí y me ordenó que dijera, así dice el Señor, así han dicho ustedes, casa de Israel, yo conozco, aquí está hablando Dios, yo conozco sus pensamientos. Todos nosotros, amada iglesia, debemos saber esto. Él conoce nuestros pensamientos. Y en otra parte dice, y las intenciones de nuestro corazón. Él sabe que tú quieres solo ser millonario. Él sabe, como decía un primo mío hace muchos años, que él ya no está. Él decía, mire hermano, yo lo único que quiero es plata en esta vida. Él sabía eso, Dios sabe eso. Dios lo conoce todo de nosotros, todo lo sabe de nosotros. No hay nada que tú puedas tener en oculto, ni la oscuridad de la noche, ni la más áspera cortina, ni la más profunda prisión pueden esconder al pecador de los ojos de la omnisciencia de Dios. Los árboles del huerto fueron incapaces de esconder a nuestros primeros padres. Sepa eso. ¿Se acuerdan? Él llegó al huerto y le preguntó a Adán, ¿qué haces? ¿Por qué te escondes? Ningún ojo humano vio a Caín cuando mató a su hermano, pero su creador fue testigo del crimen. Sara podía reír por su incredulidad oculta en su tienda, mas Jehová la oyó. ¿Se acuerdan? ¿Y él la oyó? Dice que ella, cuando el Señor le dijo que iba a tener un hijo, ella entró a su tienda y se reía. Esto no puede ser posible, pensaba, pero el Señor la oyó. Él le dio la promesa y la oyó cuando respondió con su risa. Acán, ¿se acuerdan de Acán? Acán se robó un lingote de oro con otras cosas, con un manto babilónico, y fue y lo escondió cuidadosamente bajo la tierra. Pero Dios lo sacó a la luz. Eso está en Josué 7, para los que les gusta comprobar. Allá lo pueden en su casa buscar en el capítulo 7 de Josué. David también se tomó mucho trabajo, el rey David se tomó muchísimo trabajo en esconder su iniquidad, pero el Dios que todo lo ve no tardó en mandar a sus siervos. Eso está para los que buscan en 2 de Samuel capítulo 12. Y con el profeta Natán le mandó decir, tú eres aquel hombre. David quiso esconder su pecado, pero el Señor lo sabía. Y a las tribus del Jordán que quedaban al oriente, les dijo en Números 32:23, mas si no hacéis así, lo que habréis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Hermanos, no hay un lugar donde nosotros vayamos a pecar y que el Señor no lo pueda ver. Iglesia, si pudieran los hombres, mire esto tan tremendo, si pudieran los hombres, despojarían a la deidad de Dios de su omnisciencia.
¿Y cómo así que Dios lo ve todo? ¿Y cómo así que Dios lo sabe todo? ¿Y cómo así que Dios lo conoce todo? Pues quitémosle esa omnisciencia. Si pudiéramos hacerlo, lo habríamos hecho. Mataron a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Todos nuestros pecados. No los de ellos, los de ese tiempo, los de nosotros de hoy. ¿Qué prueba esta de que la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede? Eso está en Romanos 8:7. ¿Qué prueba esta de que la intención de la carne es enemistad contra Dios? Todos nosotros, unos más, otros menos, pero la gran mayoría de nosotros siempre hemos buscado vivir separados de Dios. Dios no se meta conmigo. Si Él quiere bendecir, bendígame Dios, venga, bendígame. Pero yo no quiero hacer nada de lo que me dice que yo debo hacer para recibir bendición de Dios. ¿Saben por qué? Porque no nos gusta. Porque hemos querido vivir toda la vida independientes de Dios. Es que yo soy el que terminó una carrera en la universidad, es que soy yo el que trabaja así, es que soy yo el que lleva dinero a la casa, es que soy yo el que trabaja, soy yo el que con el sudor de su frente, y no salimos del yo. Y miren que todavía los padres cristianos de este tiempo le enseñan a sus hijos que se ganarán el pan con el sudor de su frente, pero no confían en la grandeza de Dios y andan buscando aquí y allá a ver cómo más hacen para poder suplir sus necesidades, pero no confían en el Dios vivo. Hermanos, qué duro es esto. Y hoy por equivocación, no sé, pero estaba listando mi Biblia pastoral para traerla el día de hoy, porque quería para esta celebración tener una Biblia nueva. Pero resulta que abrí mi cajón y como estaba un poco de afán, cogí la Biblia por el tamaño y la traje. Pero me traje una Biblia pastoral viejita. Pero quiero contarles que esta Biblia viejita fue un milagro que me sucedió. Está toda ya viejita y desprendida, pero este milagro aquí dice, diciembre 7 del año 2007. Hermanos, en ese tiempo yo no tenía dinero para comprar una Biblia pastoral, porque son costosas. Y resulta que venía yo hacía mucho tiempo orando y diciéndole al Señor, Padre, regálame una Biblia pastoral. Yo quiero tener una Biblia pastoral. No tengo dinero para comprarla. Ese diciembre 7 del año 2007, estaba lloviendo una tarde y me bajé de un colectivo sobre la avenida Pradilla y estaba, les repito, lloviendo. No lloviendo, sino lloviendo, cayendo lluvia, ¿sí? Estaba lloviendo. Me bajo y veo una Biblia tirada en el piso, esta Biblia, y la Biblia no se mojaba. Nunca he podido explicar eso. La Biblia no se estaba mojando. Y la alcé y tenía el nombre de una persona que no sé quién es, pero era una Biblia usada. Pero cuando la abrí decía Biblia pastoral. Y dije, Señor, gracias. La Biblia no se estaba mojando y pude entender que el Señor en ese momento estaba haciendo el milagro de regalármela, lo que yo le había pedido, porque no tenía dinero para comprarla. Hoy todavía la conservo. Y, ¿saben qué? A partir de ese tiempo he podido comprar varias Biblias pastorales para regalárselas a quienes no tienen. Porque eso es lo que Dios quiere, que de nosotros haya un corazón generoso, un corazón que quiera compartir con otros para que de la gracia que tú recibes, tú le des a otros y puedas entender que en la omnisciencia de Dios, Él está viendo lo más íntimo de tu corazón para que procedas como Él quiere que tú procedas.
Por eso Él es omnisciente. Sin embargo, nosotros desearíamos que no existieran testigos de nuestros pecados. Pero el testigo que tenemos es el Señor. El escudriñador de sus corazones, el juez de sus acciones. Él es el verdadero juez. Amén. Amén. En Oseas 7:2 nos dice: y no consideran en su corazón que tengo memoria de toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Ahí está el Señor, mostrándonos. Delante de mí están, dice el Señor. O sea, nosotros, mire, siga por aquí, aquí hay más sillas, por favor. Delante de Él están toda mi vida, todas mis acciones, toda tu vida, todas tus acciones, todas tus cosas, todo lo que tú eres, todo tu cerebro, todas tus ideas, todos tus conceptos, todos tus planes, todos tus negocios, todo cuanto haces, está delante de Él. Y no lo puedes ignorar. El Salmo 98 dice: pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros están a la luz de tu rostro. Si yo hoy cometí un pecado, si ayer cometí un pecado, si dentro de 5 años voy a cometer tal pecado, tal día, a tal hora, el Señor lo sabe hoy lo sabe, desde antes de la fundación de los tiempos, el Señor lo sabe, Él lo conoce, pero no creemos en su omnisciencia, en su sabiduría, porque Él lo sabe, sino porque fue Él quien lo decretó. Esa certeza debe estar en nuestro corazón. Hermanos, todo aquel que rechaza a Cristo tiene entonces también buenas razones para temblar ante Él. Pero la omnisciencia de Dios es una verdad llena de consolación para el creyente. Tenga esto claro. Esa omnisciencia que Él tiene nos debe traer consolación a nuestra vida, nos debe traer paz, nos debe traer regocijo. ¿Por qué? Job 23:10, mas el que conoce mi camino me probará y saldré como oro. Miren lo que Él dice. Él tomó a Job, Él despojó a Job de todas sus riquezas, de todo su dinero. ¿Quién se lo había dado? El mismo Dios. Job era multimillonario y se lo dio todo, pero el Señor también se lo quitó. Y el día que se lo quitó, Job dijo: el Dios que me dio, Él me quitó. Y él siguió creyendo en el Señor, confiando en Él, creyendo en Él, confiando en su omnipotencia, en su omnisciencia. ¿Y saben qué pasó? Al final, en Job 42, el Señor le restituyó y le multiplicó en gran manera todo lo que Él mismo había permitido que le fuese quitado. Salmo 103:14 dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, pero nosotros no nos acordamos de que somos polvo. Nosotros nos acordamos es de que mañana tenemos que trabajar, es que mañana queremos ser millonarios y quisiéramos ser multimillonarios ya y tener no sé cuántas cosas para poder ir y sacar pecho ante los demás, para decir: esto lo hice yo. Y por eso muchos no tienen, porque su corazón está preparado es para eso. Y no quieren cambiar de parecer, no quieren humillarse delante del Señor. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos, cómo es que encontramos en la omnisciencia de Dios razones muchas para orar en la dirección que el Señor nos da? Cuando sabemos que Él es omnisciente, cuando sabemos que Él lo conoce todo, que Él lo sabe todo de nuestra vida, que Él es perfecto en todo, que Él es santo, que Él es puro, que Él es recto, y que nosotros, cuando nos miramos a la luz de la palabra, vemos quiénes somos. Entonces, ¿no será que mejor lo que podemos hacer es humillarnos delante de Él? Aprender a confiar en Él,
y esperar en Él. Ese mismo Salmo 139, 23, 24 nos dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Pero aquí se permitió escribir esta palabra no para que le digamos a Dios que Él examine, que Él conozca nuestro corazón, que Él pruebe y conozca mis pensamientos. No, porque Él lo sabe todo. Lo que necesitamos nosotros es saberlo nosotros mismos. Que Él sí nos conoce, que Él sí sabe mis pensamientos, que Él sí está atento a probarme. Así yo no quiera ser probado, Él me prueba a través de las dificultades, a través de las enfermedades, a través de las diferentes dolencias y escaseces que haya en mi vida. Dios me está probando y muchas veces me resisto a la prueba. Todos sin que falte uno solo. Ese es el método que Dios usa, la prueba. Muchos no quieren ir al camino del Señor. Muchos se resisten a ir al camino del Señor. Muchos dicen, yo lo puedo todo, yo soy. Pareciera que dijeran, yo soy omnisciente, omnipresente, omnipotente, yo soy de acero. Y sacan la moto y se van a toda y se matan por allá. Nosotros no podemos actuar así. Cuando nos asalten la duda y la desconfianza, debemos precisamente acudir a ese atributo diciendo las mismas palabras del salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Es decir, ayúdame a ver mi pecado, ayúdame a ver mis errores, ayúdame a entender esta manera de pensar tan absurda que yo tengo. Todos nosotros debemos aprender a conocer la Biblia para orar conforme a lo que está escrito en ella. Cuando nos encontramos en tiempos de triste fracaso, cuando nuestros actos nos revelan cómo es nuestro corazón, cuando nuestras obras muestran el repudio de nuestra devoción porque hemos caído, escuchamos esa tierna y suave voz, cada uno lo sabe, allá en su interior, la voz del Espíritu Santo que nos dice: Pedro, ¿me amas? Juan 21, 17. Le dijo la tercera vez, aquí está el Señor hablando con Pedro. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús dijo: apacienta mis ovejas. ¿Y saben qué, mis hermanos? Este versículo lo inserté aquí por una razón. Yo leía muchas veces en el pasado, hace 10 años, hace 15 años, hace 18 años, leía este versículo y preguntaba, porque 3 veces dice el Señor: Pedro, ¿me amas? Y yo no entendía y por qué este versículo está escrito así y por qué 3 veces le dice el Señor a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y yo hacía una cantidad de conjeturas y algunas veces vine a predicar acerca de este versículo. Pero cuando el Señor me está preguntando a mí: Rafael, ¿tú me amas? Y me da misma la respuesta y me dice: apacienta mis ovejas, es: ven y sírveme. Si tú dices que me amas, entonces ven y sírveme, ven y sígueme. Deja tu vida antigua, déjate guiar por mí, déjate enseñar por mí. Haz lo que yo te digo que debes hacer. En la Biblia, en el gran libro, coge el mandamiento de Dios, es decir, la suma de toda su palabra, créelo, obedécelo y síguelo. Y cuando lo estés haciendo, entonces sé valiente y esforzado, y en cuanto emprendas, prosperarás y tendrás éxito. Pero muchos cogen este libro y lo desechan, y más bien prefieren ir a confesar: es que yo mañana prosperaré, porque ahora se puso de moda otra vez, ¿no? Ese
sistemita de la nueva era, el antiguo de que yo todo lo puedo. Yo mañana voy a tener carro dentro de 8 días, voy a comprar casa dentro de 6 meses, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, como si la confesión positiva fuera más grande que Dios. Y Dios, el que todo lo tiene bajo control, pues por más que confieses con confesión positiva y lo creas no sé dónde, pues Él no lo va a permitir. Punto. Porque Él es Dios. Entonces sí hallamos aquí un estímulo para orar. Que nos dice, Pedro, ¿me amas? ¿Por qué no pones tu nombre ahí? Rafael, ¿me amas? Entonces apacienta mis ovejas. Señor, tú lo sabes. Tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te adoro. Tú sabes que yo te necesito. Y entonces el Señor viene y dice, bueno, entonces apacienta mis ovejas. O sea, ven, toma tu cruz y sígueme. Deja esa vida antigua y ven y sígueme. Ven y me confiesas que yo soy tu Señor, que yo soy tu Salvador. Ven y sígueme y yo voy a cambiar tu vida porque ya tengo un plan para tu vida. Porque es que el plan de Dios, Él lo estableció, Él lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Él no está creando un plan nuevo para tu vida, Él ya lo estableció si tú le crees. Amén. Entonces sí hallamos un gran estímulo para orar, no habiendo razón para temer que las oraciones de los justos no sean escuchadas, ni que sus lágrimas y suspiros escapen a la atención de Dios, ya que Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. No hay peligro, iglesia, de que un santo sea pasado por alto en la multitud de aquellos que cada día y cada hora presentan sus peticiones al Señor. Porque la mente infinita es capaz de prestar la misma atención a millones que a uno solo en particular de los que buscan su atención. Hay quienes viven orando, Señor, dame un trabajo, dame esto. Pero ¿y el Señor acaso no te dio creatividad? Tal vez para que tú seas un creador de empleos. El Señor tal vez ya te puso una empresa en tus manos para que tú la dirijas, para que seas generador de múltiples empleos, pero sin embargo estás orando, Señor, dame un trabajo. Debes saber esto, iglesia. Hay quienes no oran nunca o casi nunca porque se creen inmerecedores de la gracia de Dios o porque se consideran a sí mismos ignorantes y piensan que por no tener un nivel de preparación educativa y de conocimiento sus oraciones no son escuchadas. Pero deben saber que esto no es estorbo al Señor, porque fue Él mismo el que dijo, Isaías 65, 24, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Tenga esa certeza en su corazón. Él es el que escucha tu oración. Él es el que antes de que tú estés afligido, Él ya sabe que te vas a afligir. Él es el que sabe todo de ti y el que sabe cuál es la enfermedad que te va a llegar por tu desobediencia o por el pecado o por diferentes causas. Él ya lo sabe todo de ti. Él lo conoce todo de ti y por eso es que Él permite que sucedan en tu vida tantas cosas, que por eso es que Él está enderezando tu camino. Pero no te resistas más, no te resistas más, no te opongas más, no deja de resistirte más, porque Él sí quiere hacer milagros en tu vida. Él sí puede hacer milagros en tu vida, solamente créelo. Mira esto, reflexionaba con mi esposa acerca de mi salud, pero entendí algo precioso, mis hermanos. Que cuando yo estoy enfermo, el Señor no espera que yo me lamente de mi enfermedad, sino que ponga toda mi vida en sus preciosas manos y le diga al Señor, Padre, gracias por las dificultades que yo vivo en mi salud, porque eso me ha enseñado a amar a mi prójimo, a orar, a conmoverme en mi corazón, a ponerme en los zapatos de los que sufren enfermedad.
¿Te das cuenta cómo es? ¿Te das cuenta cómo es el método del Señor? Tal vez Él tuvo que permitir tu dolor, tu enfermedad, para que ores por otros, para que vayas y les sirvas a otros, para que vayas y te entregues a buscar en las cárceles a quienes sufren, en los hospitales, a quienes están allí que llevan 15, 20 días, un mes o 3 meses en el hospital, a los que tienen tal vez enfermedades catastróficas y han sido desahuciados. Ve y búscalos, deja de mirarte a ti mismo y deja de juzgar a Dios con tu mente, pensando en que ¿y por qué me sucedió esto? Cuando lo que deberías es ponerte en los zapatos del otro para ir y orar por él. Salmo 147:5 dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Hermanos, Dios no solamente conoce todo lo que sucedió en el pasado, en cualquier parte de sus vastos dominios, y todo lo que ahora acontece en el universo entero, sino que además Él sabe todos los hechos, desde el más insignificante hasta el más grande, que tendrán lugar en el porvenir. Por eso es que debemos confiar en Él, hermanos, porque Él sabe lo que está sucediendo en este mismo momento en Haití. Él sabe lo que está viviendo el pueblo de Haití. Él sabe lo que está ocurriendo en El Salvador, en Venezuela. Pero hay quienes se levantan a decir: Dios abandonó a Venezuela. No, por el contrario, sus ojos están puestos allá, esperando que los corazones de la gente se rindan a Él, para Él levantarlos y llevarlos a la verdadera prosperidad que es en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros debemos entender. Por eso es que nuestra oración sí es escuchada. Por eso es que si Colombia está en peligro, de caer en las manos del comunismo, entonces Dios está levantando a toda su iglesia a que se levante en oración, en clamor, en ruego, en súplica, para que Colombia se arrepienta de sus pecados. Porque no nos hemos arrepentido. El conocimiento del futuro por parte de Dios, hermanos, es tan completo como completo es su conocimiento del pasado y del presente. Y esto es así porque el futuro, óigalo bien, hermano, el futuro depende enteramente de Dios, no depende de otro. Hay quienes dicen y enseñan en ese falso conocimiento de hoy, de la confesión positiva, dice que tu futuro está en tus manos. No, eso es falso, eso es una mentira. El futuro nuestro está en las manos de Dios. Amén. Solamente cree en Él. Si algo pudiera en alguna manera ocurrir sin la directa agencia o el permiso de Dios, ello sería independiente de Él, y Dios dejaría por tanto de ser supremo. ¿Y Dios es supremo? Dios es absolutamente supremo sobre todas las cosas. Pero hay quienes piensan que no, que Él no es supremo, que Él no está pendiente de Colombia, que Él no está pendiente de mi situación, que Él no conoce mi enfermedad, que Él no conoce mi dolor, que Él no conoce mi situación económica, que Él se olvidó de mí. Mentiras, somos nosotros los que nos olvidamos de Él. Y por eso debemos ir al trono de la gracia, al Dios verdadero, al que lo sabe todo de nosotros y el único que puede cambiar nuestro futuro. El conocimiento divino del futuro no es una simple idealización, hermanos, sino algo inseparablemente relacionado con el propósito de Dios y acompañado del mismo. O sea, Dios dijo, Dios diseñó, Dios creó todo lo que tú ves, las montañas, los cielos, la naturaleza, las galaxias. Dios lo creó todo. Ve y míralo por internet, que hoy puedes acceder a eso. Ve y mira cómo está el universo creado por Dios y afirma tu corazón, porque esa no es una idealización del ser humano. El ser humano se deja engañar por las idealizaciones de este mundo. Soy billonario, soy multimillonario. Confiesa con tu boca que tú eres esto y aquello. Mentiras.
Dios, el que conoce tu futuro, a Él es al que debes acudir. La palabra de Dios infalible afirma, Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay ni uno solo que le pueda decir a Dios, ¿qué haces? Y Él lo afirma y nos lo reconfirma en Proverbios 19:21. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablábamos del decreto de Dios, del consejo de Dios? Aquí no está hablando de que el Señor va a aconsejar a alguien. Aquí cuando está diciendo la palabra consejo se refiere al decreto de Dios, a lo que Dios estableció, a lo que Él dijo que iba a suceder. Mira, la vida de Pedro Pérez va a ser así y así. Eso lo decretó el Señor. Él lo estableció. Pero somos nosotros los que queremos salirnos de sus manos para ir a hacer lo que bien nos parezca, porque consideramos que el consejo de Dios no nos sirve, que el decreto de Dios no nos sirve y por lo tanto no lo creemos. Y vamos y nos estrellamos y nos golpeamos muy duro, muy duro. Amada iglesia, cuando yo digo amada iglesia, quiero que sepan que lo digo porque sale de lo profundo de mi corazón. Porque el Señor me ha enseñado a amarlos a todos y cada uno de ustedes, aún al más recién llegado y al más antiguo. El Señor ha puesto ese amor, es el amor de Dios el que proviene de los corazones que se humillan delante de Él. Por eso es que yo te puedo decir, amada iglesia, porque te hablo es del amor del Señor. El cumplimiento de todo lo que Dios ha propuesto está absolutamente garantizado. Repito, el cumplimiento de todo lo que Dios se ha propuesto hacer está absolutamente garantizado, ya que su poder y su sabiduría son infinitos. Nadie le puede decir al Señor, oye, ¿tú qué haces? Él ya lo planeó, Él ya lo dijo, Él lo decretó, Él lo estableció. Que los consejos divinos dejen de ejecutarse es una imposibilidad tan grande como lo que es que el Dios 3 veces santo mienta. ¿Ustedes creen que Dios miente? La palabra de Dios dice que hay 2 cosas que Él no puede hacer y una de ellas es mentir. Dios no puede mentir porque Él lo dijo de sí mismo. No hay tutía que yo pueda mentir, dice el Señor. En lo relativo al futuro, entonces no hay nada incierto en cuanto a la realización de los consejos de Dios. En cuanto a lo que Él prometió, se va a cumplir. Si una persona es desobediente a Dios y se entrega al pecado, pues Dios ya lo decretó. Dios no quería que Judas se perdiera. Pero él fue y se empecinó en no creer. ¿Y cómo terminó? El que se empecina en no creer en el Señor se va a estrellar y seguramente va a terminar en el lugar equivocado. No es posible. Cuando Dios habla es para que oigamos y para que reconozcamos la necesidad que tenemos de Él. En lo relativo al futuro, no hay nada que podamos hacer nosotros, sino humillarnos delante del Señor para recibir su consejo, para que nos vaya bien. Ninguno de sus decretos es dejado a la casualidad, por pequeño que sea. No hay ningún suceso futuro que sea una simple posibilidad, es decir, algo que pueda acontecer o no. Dios dijo y fue hecho. Dios creó y apareció. Dios habló y lo que Dios habla se va a cumplir. Absolutamente. Hechos 15:18 nos dice el Señor,
que hace conocer todo desde tiempos antiguos. Ahí está en Hechos 15, 18. Desde tiempos antiguos Él ha hablado. Él ha venido hablando. Hoy está hablando. Hoy la palabra de Dios está siendo suficiente para nosotros. Nos está hablando. Ahora, ¿qué pasa contigo? Depende de ti si tú lo crees. Tú puedes decir en tu corazón, eso yo no lo recibo, eso yo no lo creo, eso yo sigo viviendo como yo quiera. Pues hazlo, se va a cumplir la palabra en ti. Créelo o no. En Santiago 1:17 nos dice, toda dádiva, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por tanto, mis hermanos, es en la Biblia donde encontramos todo lo que va a acontecer en el futuro y es allí donde debemos ir, porque en Apocalipsis 1:1 nos dice cosas que deben suceder pronto. Es decir, el Señor estableció que van a suceder montones de hechos que todavía no se han cumplido. A través de los profetas del Antiguo Testamento, el Señor estableció que en el futuro iban a suceder muchas cosas que todavía no han sucedido, pero en las que han sucedido nos debemos afianzar para reconocer que lo que el Señor dijo que no ha acontecido todavía, se va a cumplir sin que falte un pelo y una señal. Todo se va a cumplir. Precisamente para eso nos dejó su palabra, para que todos los creyentes conozcamos la verdad de primera mano y comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Las palabras que se han anunciado en la Biblia, en el Nuevo Testamento, las vamos a ver cumplidas una a una. ¿Por qué? ¿Cómo nos asegura eso? Les repito, montones de predicciones que fueron anunciadas en el Antiguo Testamento, vimos que se han cumplido, ¿cierto? Y vamos a ver. La anunciación de la venida de nuestro Señor Jesucristo se anunció montones de años antes de Cristo. ¿Se cumplió? ¿Sí? Por eso es que la humanidad celebra la Navidad, porque nació el Mesías. Eso se cumplió, eso fue anunciado montones de años, siglos antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, fue anunciada con montones de años atrás. ¿El perdón de pecados fue anunciado? El Señor dijo que vendría el Mesías y que se entregaría en la cruz y derramaría su sangre, un Mesías, un Cordero Santo, puro, sin mancha, vendría y se entregaría a sí mismo y moriría en la cruz y perdonaría nuestros pecados. Eso ya se cumplió, tú debes creerlo. Su muerte y su pasión en la cruz fue anunciada como 850 años antes de Cristo, cuando empezaron los profetas a anunciar. El Señor ya lo había predicho desde antes de la fundación del mundo. Se cumplió. Cristo murió en la cruz. Él sufrió la pasión de la cruz por causa nuestra. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, nos dejó el Espíritu Santo, ya se cumplió. La iglesia de Cristo es llena del Espíritu Santo. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo fue profetizada mucho tiempo atrás y ascendió a los cielos. Ascendió a los cielos, está escrito en la palabra, y dice que se sentaría a la diestra del Padre. Se sentó nuestro Señor Jesucristo a la diestra del Padre. Eso nos dice la Escritura, profecía que ya se cumplió. Así hay muchas palabras proféticas que se han cumplido, pero hay muchas otras que fueron anunciadas y acerca del final de los tiempos se han venido cumpliendo y se van a seguir cumpliendo, porque es el omnisciente, el Dios del infinito, el que nos anuncia lo por venir y se ha de cumplir todo lo que por Él fue preanunciado. Amén. De la misma manera, todo lo del Antiguo Testamento, como se ha venido cumpliendo, todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento
anuncia hechos que se van a cumplir sin que falle uno solo, porque fue Dios quien lo decretó. Entonces debe señalarse que ni la omnisciencia de Dios ni su conocimiento del futuro considerados en sí mismo son la causa. Jamás sucedió o sucederá algo simplemente porque Dios lo sabía, como les decía hace un rato. La causa de todas las cosas es la voluntad de Dios. Dios lo estableció así. No es que la gente diga, Dios ya lo sabía y por eso fue el terremoto de tal. No, Dios lo había preanunciado. ¿Ven? Esa certeza debe estar en nuestro corazón, porque tenemos que aprender a organizar nuestros pensamientos. El hombre, óigalo bien, el hombre que realmente cree las Escrituras sabe de antemano que las estaciones continuarán sucediéndose con segura regularidad hasta el fin de la tierra. ¿Usted sabe que va a seguir habiendo invierno? ¿Que va a seguir habiendo verano? ¿Que va a seguir habiendo primavera y cómo es la otra estación? Otoño. ¿Ves? Ahí está, Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¿Quién decretó eso? Dios. Pero su conocimiento no es la causa de esa sucesión. Así el conocimiento de Dios no proviene del hecho de las cosas, de que las cosas son o serán, sino de que Él lo ha ordenado de esa manera. Él fue el que estableció el invierno, el verano, la siembra, la cosecha. Él fue el que nos ordenó a nosotros, cuida la tierra, lábrala y multiplícate en ella. Fue Él el quien lo estableció. Dios conocía y predijo la crucifixión de su Hijo muchos siglos antes de que se encarnara, y esto era así por el propósito divino. Él era el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. De ahí que leamos que fue entregado por el determinado consejo y providencia de Dios. Eso está, usted lo encuentra ya en Hechos 23. Y entramos a la conclusión, mis hermanos. El conocimiento de Dios infinito debería llenarnos de asombro. Cuán ilimitadamente superior al más sabio de los hombres es nuestro eterno y Padre Dios Todopoderoso. Ninguno de nosotros conoce lo que el día de mañana nos traerá, pero el futuro entero está abierto a su mirada omnisciente. El conocimiento infinito de Dios debería llenarnos de santo temor. Nada de lo que hacemos, decimos o incluso pensamos escapa a la percepción de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Él sabe cuáles son buenos, cuáles son malos, qué hace uno y qué hace el otro. ¿Qué freno, hermano? Póngale atención a esto. Yo lo puse aquí en letra grande. ¿Qué freno significaría esto para nosotros si meditáramos más a menudo sobre ellos? Que el ojo de Dios está en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Eso me debe frenar a mí para las decisiones que yo tomo, aún después de que salga de aquí el día de hoy. Génesis 16:13 dice: tú eres Dios que me ve. Eso fue lo que dijo Agar. Todos deberíamos actuar como ella. En lugar de actuar indiferentemente, actuar como Agar. Tú eres el Dios que me ve. La comprensión del infinito conocimiento de Dios debe llenar al cristiano de adoración y decir: mi vida entera ha permanecido abierta a su mirada desde el principio y yo no lo sabía. Nuestra vida está expuesta delante de Él. ¿Lo has creído?
¿Lo sabías? Por si no lo sabías, entonces debes saberlo desde ahora. Toda tu vida, desde antes de que tú estuvieras en el vientre materno, desde que eras un bebecito, desde antes que hubieras entrado al vientre materno y te hubieras formado como bebé, desde antes de la fundación del mundo, todo lo que somos cada uno de nosotros, hemos estado expuestos a la abierta mirada de nuestro Dios. Por lo tanto, eso debe producir temor. Él previó mis caídas. Sepa esto, hermano. Todas mis caídas, todos mis pecados, mis reincidencias. Sin embargo, así y todo, fijó su corazón en mí. La comprensión de este hecho, cómo debe postrarme en admiración y adoración delante de Él, que aún a pesar de las cosas que yo hice en mi vida, que aún a pesar de los pecados que yo cometí, que aún a pesar de los pecados que no he cometido, mi vida está expuesta delante de Él y Él está dispuesto a perdonarme. Él está dispuesto a recibirme, porque dice que el que viene a Él, Él no lo echa fuera. Ahora podemos entonces entender mayormente la escritura que dice, 2 de Timoteo 3:17, que ese no lo sabemos todos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Repito, amada Iglesia Visión Colombia, hemos visto que las Escrituras nos dan suficientes instrucciones sobre lo que debemos creer. Ellas son la regla suficiente de la fe. Aquí está escrito. ¿Cómo tener fe? Aquí está escrito. Las Sagradas Escrituras nos dan las instrucciones completas en materia de práctica. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos practicar? ¿Cómo es que debemos comportarnos como esposos, como madres, como hijos, como miembros de esta ciudad, como ciudadanos? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo nos debemos comportar? Ahí está escrito en la palabra. Ellas son una regla para nuestra vida. En resumen, mis hermanos, en la Biblia se manifiestan los únicos principios dignos y los únicos recursos eficaces de una conducta adecuada hacia Dios, hacia los demás y hacia nosotros mismos. Escúchalo bien. En la Biblia tú encuentras cómo comportarte delante de Dios, delante de los hombres y delante de ti mismo. Por lo tanto, no miremos a nuestro hermano, a nuestro prójimo, para enjuiciarlo, para acusarlo, para señalarlo, para descalificarlo, porque nosotros no somos Dios. Eso lo que hace es venido del legalismo de los hombres. Nosotros no somos así. La religión de la Biblia tiene la tendencia directa a promover la verdadera piedad y la virtud sólida en el mundo. Es el tipo de religión que corresponde que Dios revele. Es una religión como la que podríamos esperar de Él. Si alguna vez Él instituyera religión alguna. Si Él instituyera una religión alguna, entonces es una religión que me enseña que yo no soy juez, que debo perdonar y que también debo ir a pedir perdón. Y si Él estableciera alguna vez una religión, entonces es una religión que nos muestra al rey David tal como lo que él fue, un ser humano común y corriente, un pastor de ovejas y pecador como usted y como yo, pero que a Dios en su sabiduría le plació llamarlo y apartarlo para ser rey, aún a pesar de que en su omnisciencia sabía de antemano que le iba a fallar, que iba a cometer pecado de adulterio y de fornicación con Betsabé, y además que cometió asesinato, homicidio, y que fuera de eso lo encubrió por mucho tiempo.
Entonces, ¿es el cristianismo una religión, si Dios la llegara a instituir algún día, donde aparece el mismo Dios, perdonando, limpiando de pecados, transformando, reconciliando, lavándonos de toda maldad y presentándonos a sí mismos delante de Él, justos y limpios por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz como sacrificio vivo por nuestra salvación? Entonces, iglesia, yo les pregunto, ¿cuál es la Navidad que nosotros vamos a celebrar? ¿Cuál es la Navidad? ¿La de poner por delante las borracheras? ¿La de poner por delante la vida de mi familia? Porque es que, pobrecita mi mamá que todavía es esto o aquello, pobrecitos mis tíos que todavía tienen allá sus ídolos, y yo debo respetar todo eso cuando el Señor de la verdad mire lo que me está diciendo. Entonces yo debo ir a adorar, debo ir a alabar, debo ir y levantar mi voz y orar por los que no conocen al Señor, y debo enseñarles a conocer la verdad que está escrita en su palabra, para que ellos también vengan al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad, y vengan al ministerio de la reconciliación, porque fue ese el primer ministerio que el Señor nos dio a su iglesia. La reconciliación, el reconocimiento de pecados, para que nos arrepintamos y para que vayamos al verdadero camino, porque sólo así Él nos dará una vida nueva y nos mostrará un camino. Entonces, si esa es una religión verdadera, destinada y adaptada a regular el amor propio, a difundir el amor de Dios y del hombre en el mundo, esa sería la verdadera religión. Pero muchos rechazan al cristianismo. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que se volvieron fanáticos, es que se volvieron religiosos, y no se han dado cuenta que los religiosos son los que están allá afuera. Porque nosotros como cristianos no tenemos nada de religiosos. Lo único que profesamos es la verdad escrita en la palabra de Dios. Entonces, cristianismo es, si se llamara religión, entonces es la religión que produce toda virtud humana, social y divina, que está directamente calculada para erradicar el pecado del mundo. Entonces es una religión, si fuera Dios el que estableció que se llamara religión cristiana, entonces es una religión que nos llevaría a que se transformara la impiedad en devoción, la injusticia y la opresión en equidad y benevolencia universal, la sensualidad que se convirtiera en sobriedad. Es entonces, si Dios instituyera el cristianismo como una religión infinitamente preferible a cualquiera que haya sido concebida por los más sabios y mejores mortales. ¿Y de dónde crees entonces, iglesia amada, que puede provenir esta religión divina? ¿No demuestra su naturaleza que su origen es divino? ¿No lleva evidentemente los rasgos de su autor celestial? ¿Puedes imaginar que un sistema pero tan santo, tan perfecto, pueda ser de la invención de espíritus malvados e infernales, de sacerdotes o políticos corruptos, egoístas y astutos, o de un grupo de impostores o entusiastas salvajes? Tito 2:11 al 14 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras.
Iglesia cristiana. Es tiempo entonces, mis hermanos, de que quienes llaman al Señor, Señor, estén dispuestas a seguirle y a hacer su voluntad, o mejor es dejar de llamarle su Señor, porque sus hechos muestran que no es su Señor. Si vas a llamar al Señor, Señor, entonces obedece, pon en práctica lo que Él te ordena, porque Él es tu Señor, porque Él es omnisciente y todo lo sabe de ti, aún tus más pequeños movimientos.